mucho más, ¿vale? Entonces, nuestro principal objetivo y nuestra principal virtud, ¿vale? Es convertir que esto que veis aquí, que es lo habitual que normalmente tenéis o trabajáis en vuestras compañías, ¿vale? Lo hagáis de una forma visual y ahora veremos un poco el cambio, ¿vale? Por supuesto, pues casi todo el mundo está haciendo APIOps, simplemente es que esto te va a poner una capita por encima que te va a permitir hacerlo todo de una forma más visual, ¿vale? Y sobre todo reducir tiempos de mantenimiento y de desarrollo de los ciclos de vida de APIOps, ¿vale? Trabajamos con principales vendors, ¿vale? Eso no quiere decir que, de hecho, tenemos un roadmap de incorporación de vendors. Hay diferentes fases de madurez de integración, eso es importante que lo entengáis, ¿vale? Es decir, porque nosotros definimos integración inicial, que es despliegue directo, integración avanzada, que es, por ejemplo, donde está IBM, está W2, está Tyke, y ahora estamos en proceso de meter a con, ¿vale? Que son ya no solamente un despliegue básico, sino que normalmente hacemos un simple deploy, es decir, hacemos despliegues con facilidad para que despliega, para que lo pueda desplegar cualquier rol, ¿no? Es decir, simplemente un API Designer sin conocer US2 puede desplegar en US2, ¿vale? Y eso lo mostraré para que lo tengáis en cuenta. Da igual en IBM, da igual en TAI, da igual en API, ¿vale? Que son los cuatro que tenemos en Simple Deploy y estamos trabajando ahora para hacer TaiCon y AWS y Azure API Management que vendrán en breve, ¿vale? Y luego tenéis que entender también en cuenta repositorios. Actualmente somos compatibles con GitHub, Azure DevOps, GitLab y Bitbucket, ¿vale? Creo que hemos también igual, hay diferentes niveles o sea, es decir, que puede haber steps que estén en GitLab y en GitHub y a lo mejor no en Azure DevOps y Bitbucket, ¿vale? Creo que ahora mismo los tenemos todos, ¿vale? En las cuatro plataformas, pero sí que es verdad que en el programa de integración normalmente desplegamos en GitLab, GitHub y luego en Azure DevOps y Bitbucket, ¿vale? O sea, estamos hablando de que a lo mejor es un sprint, ¿vale? Nuestro objetivo principal es cosas que son así, que solamente entiende nuevamente gente de DevOps, etcétera, sean así de gráficas, ¿vale? Es decir, sea súper visual y que tengas el end-to-end, ¿vale? Y eso es una de las cosas que creemos y podemos, ¿vale? Que estamos trabajando y yo creo que en ese sentido puede ser bastante interesante, ¿vale? Enseguida en la demo veréis que esto, cómo funciona, ¿vale? Bueno, evidentemente, bueno, end-to-end, ¿vale? Donde estamos multivendor y bueno, y una de las cosas que es diferente a cualquier herramienta que conozcáis es que aquí entran todos los roles, ¿vale? Y cuando digo todos los roles, no es una herramienta solamente para, mm, para API Design, etcétera. Es una herramienta donde desde alguien de QA, alguien de arquitectura de aplicaciones, alguien de diseño, evidentemente, ¿vale? Pero si tú tienes generadores de código, pues vas a poder entrar, ¿vale? O sea, es una herramienta para todos los roles que están dentro del ciclo de vida, ¿vale? No es una herramienta solamente para la gente que diseña, la gente de gobierno, ¿vale? Es una de esas principales características en ese sentido. Lo que os he dicho, soportamos multivendor, es decir, diferentes. Y luego tenemos multiciclo de vida, ¿vale? ¿Qué significa multiciclo de vida? Que no sé si lo... ¿Vale? Nosotros no definimos un solo ciclo de vida para uno. O sea, tú puedes definir ciclos de vida diferentes, ¿vale? ¿Vale? Tú al final tienes los entornos como puedes tener en cualquier sitio y luego tienes lo que son los perfiles de entorno o ciclos de vida, ¿vale? Entonces tú puedes tener un perfil de entorno para desplegar API o bueno, tus APIs pueden acabar en API, en TAG, en huesos, en lo que sea, ¿vale? Es decir, tienes diferentes perfiles de entornos que pueden acabar en cualquier entorno. Incluso puedes tener un perfil de entorno que no despliegue en ningún sitio, ¿vale? Es decir, que realmente sea solamente de variación de calidad del API o etcétera, etcétera, ¿vale? Es una de las cosas por las que más no se nos reconoce, ¿vale? Y nada, ya voy a entrar un poco ya, ¿vale? Simplemente para que tengáis en cuenta, ¿vale? Nosotros competimos contra Postman y Stoplight, pero veréis que es un enfoque totalmente diferente. Realmente quien tenga Postman o Stoplight va a ver que nosotros, nuestro enfoque es totalmente APIOps, es decir, totalmente en el repositorio y no en el sitio, ¿vale? Me voy a venir a la organización, ¿vale? Lo que no conozcáis un poco la organización de API Quality, lo primero que viene es el catálogo de APIs, ¿vale? En el catálogo de APIs, ¿vale? Evidentemente, lo primero que te van a mostrar son las APIs, ¿vale? Cada una de las APIs que tenga subidas, el rating, etcétera, ¿vale? Cuando nosotros decimos que somos
estamos hechos para tanto para empresas de producto o empresas grandes, es porque nosotros todo lo que se hace, ¿vale? Hay muchísima configuración que se puede adaptar para cada una organización, ¿vale? Y porque, ¿vale? Tenemos como tres niveles que están la organización, están los dominios o áreas funcionales y luego tenemos la parte de las APIs, ¿vale? Esa parte, ¿vale? Es lo que es muy interesante y lo que hace que ni siquiera una API pueda ser configurada como otra API dependiendo del área funcional que funcione. Incluso somos capaces de definir diferentes. Sí, perdón, problemas técnicos del directo. Se ha muteado un segundillo, Marco. Parece que ha tenido un problemilla en la oficina, ahora seguro vuelve. Ya estoy, perdón. Vale, lo que os decía. Entonces, es importante que entendamos que una misma API va, dentro de API Quality va a tener diferentes configuraciones, ¿vale? Y es una de las cosas que yo creo que más interesante tenemos, ¿vale? Y por supuesto, ¿vale? Definir un entorno, ¿vale? Al final, oye, pues yo que tengo desarrollo o variación de producción, ¿vale? Es tan fácil como hacer esto, ¿no? Habilitar y deshabilitar un step, ¿vale? Aquí veréis que cada vez hay más, ¿vale? De hecho, hemos creado nuevos steps, ¿vale? Para los que no sé si soy de MuleSoft, ¿vale? Tenemos la posibilidad, y eso lo vais a ir viendo cada vez más, de que se pueda definir en MuleSoft, por ejemplo, y tú puedas sincronizar la definición de MuleSoft. Es decir, tú puedes empezar desde API Quality o podrías empezar en MuleSoft y venirte, ¿no? Y hay un step que se llama el MuleSoft Synchronizer, ¿vale? Los steps habituales que tenemos, para los que no conozcáis, pues es el Inter de Redobli, la parte de escaneo ¿vale? Con SonarQube y su compatibilidad con Spectral, retrocompatibilidad, mocking, generación de pruebas de estrés, generaciones de código, ya sea .NET, ya sea Spring Boot o ya sea cualquier otra tecnología, ¿vale? Simplemente es que estos dos llegan a base de datos y llegan a definir incluso los DTOs y etcétera. Y este es más genérico, es el API Generator, ¿vale? Puedes generar, por supuesto, el limiter y luego tenemos todo un ciclo de vida que os decía de diferentes API managers, ¿vale? Los últimos API managers que hemos incluido es API, ¿vale? De aquí, ¿alguno trabajáis con API? ¿No? ¿Sí? Bueno, para los que trabajen con API, ¿vale? Un poco los que conozcan un poco cómo funciona. Ahí se generan con el init, se generan los API proxies. Con el linter se valida que el API proxy esté bien antes de subir. Y con el templater te permite generar un API proxy, pero con las policies que tú hayas definido, ¿vale? Esto normalmente lo hace arquitectura y define un template que sea, ¿vale? Tenemos también AWS API Gateway, esto os decía que todavía esto solamente despliega, es decir, veis cómo está todavía en otra fase de madurez. Y luego en IBM tenemos lo mismo, tenemos un deployer para programación entre entornos, un synchronizer para sincronizar lo que tengas en IBM y un initializer para añadir tu configuración inicial de IBM y puede hacerlo, ¿vale? Al final lo que hacemos siempre es que a partir del OpenAPI y unas reglas de arquitectura que están dentro, bueno, dependiendo de la tecnología son de una forma diferente, permite generar bueno, en este caso IBM es un OpenAPI vitaminado que luego será el que se despliegue, ¿vale? En Com puedes desplegarlo también, en MuleSoft lo puedes hacer, me pasa lo mismo, es decir, podemos hacer MuleSoft y desplegar en el Exchange. Y luego con VS2 tenemos todo el ciclo también, ¿vale? De hecho, el ejemplo que voy a enseñar ahora es con VS2. Tienes el synchronizer, coges desde VS2 y te lo traes, el despliegue, el initializer para generar el API project que se llama de VS2 y, por supuesto, para pasar el entorno, ¿vale? Y en Tyke, no sé si hay alguno también, tenemos lo mismo. Puedes inicializar el proyecto de Tyke, desplegarlo, sincronizarlo con lo que tengas en esta, ¿vale? Y solamente entender que, claro, que vamos añadiendo compatibilidades con diferentes versiones de cada uno de los API managers, ¿vale? Como os he dicho mil veces, es muy sencillo porque tú llegas aquí, ¿vale? Nosotros no estamos reinventando la rueda, es decir, estamos diciendo que esto es lo que vas a tener dentro de tu step, en este caso en el SaaS por defecto se configura para un GitLab, si fuera en Azure DevOps, o sea, Azure DevOps o otra tecnología, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿vale? Si porque sea, ¿vale? Y eso es algo que hemos añadido nuevo,
habéis actualizado el step, claro, nosotros sacamos nuevas versiones, pero no os autoactualizamos, ¿vale? Entonces os saldrá esta exclamación, que esto quiere decir que yo he modificado este step, pero, ¿vale? No está actualizado. Y también, ¿vale? Hemos añadido, porque claro, ya estamos añadiendo, es decir, vamos a publicar Async API pues creo que es finales de mes, ¿vale? Vamos a sacar, ¿vale? Pues, la versión de Async API, pues eso, a finales de mes. Y entonces ahora ya hemos puesto la compatibilidad de cada uno de los steps, ¿vale? En este caso OpenAPI, Swagger, etcétera, ¿vale? Otra parte que es novedad, ¿vale? Es que cada step puede configurarse, ¿vale? De diferentes formas de ejecución. Nosotros le llamamos secuencial y manual, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, ¿vale? Cuando una API la definimos, ¿vale? Nosotros, cuando decimos que es secuencial, ¿vale? Solamente se va a poder desplegar desde aquí. Es decir, estos solamente se van a poder desde aquí. Cuando decimos que es manual, es que tú lo puedes desplegar en cualquier momento, ¿vale? Sin permiso. Y cuando es secuencial y manual a la vez, se puede ejecutar de las dos formas. Pero sí que es una forma de, por ejemplo, si es bloqueante y no quieres que pase la definición, ¿vale? No despliegue, ¿vale? Aquí que estáis viendo que tengo una D, ¿vale? Y le he dado un OK, es que no he configurado, ahora lo veremos, no he configurado el step para que sea bloqueante. Hay algunos steps que definimos que el propio repositorio, ¿vale? Puedes definir si es bloqueante o no es bloqueante, ¿vale? Esto es una de las novedades, la parte de secuencia de manual también, y los steps, ¿vale? Los steps que os he dicho, ¿vale? Exceptuando el que ya teníamos de VS2, pero que se lo hemos mejorado, también son todos nuevos, es decir, los cuatro ciclos de vida de Tyke, de APG y de IBM son nuevos, ¿vale? Y la compatibilidad con los cuatro que hemos conseguido llegar también es nuevo, ¿vale? Los que no estéis apuntados, ¿vale? Nosotros publicamos unas list notes, ¿vale? Que os vamos mandando cada X tiempo con las novedades descritas, bueno, pues eso, definidas, con imágenes, etcétera, para que los podáis revisar, ¿vale? Es lo que vamos ahora a revisar un poco con cada uno de ellos. Pero bueno, para que tengáis un poco en cuenta que siempre lo enviamos y si no estáis apuntados, decídmelo y yo lo voy apuntando, ¿vale? Bueno, sigo con la parte de novedades, ¿vale? Lo que os decía, no solamente hemos hecho esta parte, sino que hemos habilitado, ¿vale? Una de las novedades, es lo que digo, que nosotros ahora mismo somos compatibles con la parte de importar desde MuseSoft o podemos importar desde la API Hub, si tuvierais. ¿Eso qué significa? Que no tenéis que iniciar desde nosotros, sino que podéis iniciar el proyecto si queréis en API Hub, en lo que sea, ¿vale? Eso simplemente lo tienes que activar aquí, ¿vale? Lo puedes poner o importar desde Microsoft, o importar desde WS2 o importar desde API Hub. Cualquiera de los tres podéis importar directamente, ¿vale? Configuráis API Hub y a partir de ahí lo que haces es pues, buscar la API que queréis importar y lo importaríamos, ¿vale? Es una de las novedades que estamos haciendo. Es decir, al final nosotros somos muy amigos de los API managers y por lo tanto nos da igual que la gente defina en un sitio en otro. Nosotros en esa parte lo que nos interesa es que defináis en el sitio que más cómodos os encontréis, ¿vale? Vale. Más novedades en ese sentido. Hemos cerrado el end-to-end, ¿vale? Eso es una de las cosas que llevábamos tiempo, ¿vale? Definiendo y que era una de las cosas que nos parecía que era necesaria, ¿vale? No sé si alguna vez habéis visto un end-to-end de APIs, pero creo que es la primera vez que lo vais a ver, ¿vale? Normalmente siempre se empieza, bueno, el Micros Enricher es simplemente un step que tenemos para enriquecer la parte de Invoking, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Pero nosotros empezamos haciendo un linteo con Redocli, para que tengáis en cuenta, ¿vale? Es decir, nosotros lo primero que hacemos es ver si está bien, ¿vale? No sé si conocéis a Redocli, pero es un linte bastante interesante, ¿vale? Que a mí me gusta mucho por algunas cosas, sobre todo porque valida muy bien entre, por ejemplo, que el esquema y los ejemplos pues tengan una cierta coherencia. Y entonces es bastante más potente que lo que normalmente vas a poder hacer en una guía de estilos espectral o sonar, ¿vale? El segundo punto que siempre ponemos es el OpenAPI-Diffs, que supongo que no conocéis. Esto es una tecnología para saber que cada vez que subís y modificáis, cuáles son las actualizaciones, modificaciones o borrado que hacéis dentro de vuestra API. ¿Vale? Si nosotros venimos aquí,
lo bueno que tienes es que tienes un histórico de ellos. Supongo, bueno, no sé si vosotros, pero yo esto no lo he visto en ninguna otra herramienta. Es decir, tenemos un histórico de cada uno de los cambios que se han hecho y se podría ver, ¿vale? Por el informe de OpenAPI qué es lo que hay nuevo, qué es lo que se ha modificado, lo que sea, ¿vale? ¿Qué más cosas tendremos dentro del ciclo de vida? ¿Vale? Aquí la parte de guía de estilo seguimos como siempre, es decir, lo que normalmente hacemos, ¿vale? Es que nuestra guía de estilos posiblemente sea de las más amplias sin necesidad de modificación. Es decir, hay gente que se gasta un dineral en generarse un Spectra, mantenerlo y siempre está obsoleto, ¿vale? Nosotros os damos la posibilidad de poder tener pues ya digo, más de 120 creo son 115 reglas, ¿vale? En las cuales vosotros podéis activar y desactivar fácilmente, no hay que, ¿vale? Y que nosotros vamos añadiendo, incorporando dependiendo de las necesidades y de los requisitos que nos van haciendo. Y cuya configuración, ¿vale? Es tan sencilla como darle a la editar y ya está. O sea, es decir, que no tienes que estar mirando si el spec, si el pattern, etcétera, sino ya que vienen preconfigurados. Entonces aquí además, no solamente hay una guía de estilos, puedes crear diferentes guías de estilos y eso te permite ser súper fácil, pues el poder llegar a tener, ¿vale? Y analizar, ¿vale? Creo que tenemos 111 y en ese sentido cada vez más veréis, ¿vale? Pronto veréis, aparte de estas zonas de OpenAPI, pronto también veréis las de Sync API, que es lo siguiente que estamos incorporando, ¿vale? Como veis, todo es visual, ¿vale? Aunque al final lo veréis, todo está en los repositorios. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que te decía, nosotros lo estamos definiendo con una tecnología que se llama SonarQube, pero al final creamos el espectral equivalente, es decir, que puedes llevarte donde quieras, definir stop light, en Visual Studio Code, lo que sea, ¿vale? El siguiente paso de todo ciclo PIOPS, ¿vale? Que hemos ido mejorando es el de Open, el de la capacidad que tenemos de hacer mocking, ¿vale? Entonces nosotros lo utilizamos Micros. Micros es una tecnología bastante conocida, ¿vale? Lo bueno que tiene es un servidor centralizado y luego tiene una parte que hemos hecho para que no tengáis que salir del entorno, ¿vale? Que directamente podéis ver los ejemplos que se os ha cargado, ¿vale? Pues aquí han cargado estos tres, pues ha cargado estos tres. Vale, aquí lo importante, ¿vale? Es precisamente que realmente se carga automáticamente. Esto lo hace todas las APIs. Si queréis, pueden tener mocking. No hay consumo extra operacional ni complejo. Y muchas veces sabéis que montar el tema de los mocks es bastante complicado. Y aquí, como veis, pues es simplemente activar un step y se crea automáticamente que todas vuestras APIs. Y tiene la segunda parte que a nosotros nos parece muy importante, ¿vale? Que no lo hemos visto aquí, que es la parte del índice de mocking, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, pero al final lo que hace es evaluar qué calidad tienen ejemplos, ¿vale? Una API no solamente tiene que estar bien formada, no solamente tiene que cumplir las especificaciones de tu empresa, sino a su vez tiene que tener una amplitud en ese sentido de ejemplos, ¿vale? Y esa amplitud de ejemplos, que son muy importantes para el consumidor, lo evaluamos con el índice de Mocking, que es uno de los índices que utilizamos para hacer, dijéramos, nuestro análisis de la app, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? ¿Dudas, preguntas? Vale, continúo. Como todo ciclo de vida, ¿vale? Tenemos la parte de configuración de generación de pruebas, ¿vale? Claro, muchos utilizáis Opera Postman o tecnologías similares, ¿vale? Lo que muchas veces no se utiliza, ¿vale? Es que no tienes que configurar de una forma difícil, sino, oye, simplemente tú aquí le vas diciendo, oye, si tienes scopes, si quiero que haga las pruebas con micro, si quiero que valide el esquema, etcétera. Y esto, ¿vale? Directamente te va a generar unas colecciones de este estilo, ¿vale? Con todos los códigos de error, con una variación de esquema, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que ni siquiera tienes que preocuparte, ¿vale? O sea, es una tecnología que es bastante potente y que te genera pues todos los códigos de error, las pruebas que tienes que hacer con cada uno de los parámetros, te genera, ¿vale? O sea, es decir, con el script de respuesta que tienes que hacer validación con 400, etcétera, te entra y te mete toda la parte de los cuerpos y si quieres te lo hace configurable en ese sentido. Y nada, y aquí te permite validar si quieres o no la parte del esquema, ¿vale? Para saber que tu OpenAPI, ¿vale? Y eso lo haces todo desde una interfaz visual y cómoda, ¿vale? Vale, vale. Tenemos generadores, lo que os decía, ya sea de API Gen, de Spring Boot, ¿vale? O de Jmeter, es decir, puedes generar
cualquier ese tipo de cosas, ¿vale? Y lo que haces al final es generar código, ¿vale? El propio microservicio lo generas de una forma fácil. Si generas o utilizas ASP.NET o Spring Boot, lo que te va a permitir es con unas etiquetas, ¿vale? Definir lo que es el mapeo de recursos de OpenAPI a la parte de base de datos, ¿vale? Entonces va a ser súper fácil el generarte todo el arquetipo funcional con la seguridad, con algunas prácticas spam, incluye todo, ¿vale? Y eso lo va a hacer con tecnología más open source que podría ser modificada por cualquiera de vosotros, ¿vale? Y luego, una de las novedades que es, ¿vale? Es la parte de pruebas funcionales. ¿Vale? Hasta ahora había parte que teníamos, habíamos llegado un poco hasta aquí, ¿vale? Pero no teníamos la parte de ejecución de pruebas funcionales. ¿Vale? Eso lo hemos hecho recientemente, ¿vale? Podríamos subir un Numan. Aquí lo que hacemos es, tenemos dos partes, tenemos la parte de todo el histórico, ¿vale? Se me ha salido un segundo. Vale, vale. Tenéis aquí todo el histórico de ejecuciones. O sea, fijaros desde un único sitio, poder ver todas las ejecuciones, el resultado de las mismas, poder entrar, ¿vale? Y esto está accesible al API Designer, al API Owner, al arquitecto, al desarrollador, ¿vale? Todo en un mismo sitio de una forma cómoda y sencilla, ¿vale? Y él va guardando. Y luego tiene otra parte, que es lo que veis de ver operaciones probadas, ¿vale? Que esto lo que hace es que analiza de tus pruebas que has subido, ¿vale? Si están todos los endpoints probados. Por lo menos si hay una prueba por cada endpoint. Porque hay muchas veces que la gente solamente sube un Postman con dos operaciones y no analiza, ¿vale? Y aquí tendría que haría cuáles son los endpoints con pruebas y los endpoints sin pruebas, ¿vale? Eso, y es con eso nosotros hacemos el grado de cobertura, que es el tanto por ciento de endpoint que están probados. Para que tengas un poco en cuenta. ¿Vale? Esas dos cosas es todo bastante nuevo, ¿vale? Y yo os voy a enseñar otra de las cosas nuevas que hemos añadido dentro del ciclo de vida, mm, ¿vale? Que es la posibilidad de, por una parte, generar, ¿vale? Aquí pues generar Gmeter equivalente a partir de tu OpenAPI, ¿vale? No sé si la habéis visto alguna vez. Mm. ¿Veis mi pantalla, verdad? ¿Veis? Sí, se ve perfecto. Mm. Sí. Vale. Lo que hace este generador de Gmeter, ¿vale? Es que coge el OpenAPI y genera lo que veis, ¿vale? Pues un fichero JMX, no sé si hasta qué punto conocéis, ¿vale? La parte de pruebas de estrés, pero bueno, te lo genera de esta forma, ¿vale? Para que tengas un CDGroup por cada una de las operaciones, ¿vale? Y en ese sentido, ¿vale? Puedas reconfigurar y empezar a hacer pruebecillas, ¿vale? Para poder cargar y ejecutar tus pruebas, ¿vale? Cuando tú ya lo tienes guardado y ya las tienes configuradas, etcétera, ¿vale? Lo que haces es lo importas dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Tiene un fichero JMX más el fichero de datos CSV y entonces te empieza a ejecutar, ¿vale? Nosotros, aparte de generar y ayudarte en la generación de JML de Gmeter y meterlo dentro del ciclo de vida para que siempre lo tengas, ¿vale? También puedes ver todo el histórico de pruebas de estrés, ¿vale? El primero que se hizo fue guay, el segundo pues no ha ido tan guay, ¿vale? Y en este caso puedes ver en todo momento, ¿vale? Que te carga el informe de pruebas de estrés, ¿vale? Pues yo qué sé, qué probamos, qué fue lo que se dio, por qué está marcando un error, ¿vale? Y puedes ver los gráficos típicos de Jmeter, ¿vale? Los que conozcáis Jmeter, pues bueno, nos va a sorprender en ese sentido, pero sí que es bastante interesante cómo lo puedes ver en un sitio y tener igual, esto va a estar accesible para todo el mundo, es decir, que no es solamente para los de QA, sino yo creo que lo importante es que está accesible, tienes el histórico para ver cómo ha ido funcionando, mejorando, operando tu aplicación y está accesible para todo lo que es el end-to-end, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguna vez, pero es bastante interesante. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, sino que hemos metido también la parte de pruebas de seguridad. Para lo que no os conozcáis, Zaproxy es bueno, Jmeter es el líder de open source en prueba de estrés, ¿vale? Aquí siempre lo decimos a los clientes, no lo veáis como Jmeter, es decir, que si el día de mañana tenéis otra tecnología, al final lo que estamos haciendo es que si sois compatibles con los estándares, se puede meter cualquiera, si es Jmeter, si es otro tipo de hecho, tenemos en roadmap meter K6, es decir,
que realmente vamos a seguir introduciendo herramientas de pruebas de estrés y herramientas de seguridad. Aquí hemos empezado con ZProxy, pero la filosofía nos daría igual que ahora sea ZProxy, que sea Barnes o lo que sea, ¿vale? Al final lo interesante es la filosofía. En este caso nos permite subir, también tenemos histórico de pruebas de estrés, que esto es interesante, y además también puedes ver el reporte en todo momento de esta proxy, ¿vale? Si ha habido problemas, no ha habido problemas, etcétera, ¿vale? Todo en el mismo sitio, todo disponible para diferentes usuarios, ¿vale? Bien, por ahora preguntas, Hola, ¿no? Rogelio. ¿Cuenta con un ciclo de API Governance una vez que ya tienes implementado y que tienes que hacer actualización continua? Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, a ver si tengo alguno. Es lo que te decía, que tienen, o sea, los que tienen más avanzado el ciclo son V2O2, Tyke, APG e IBM, ¿vale? Ah, Y los bueno, otros, vamos a PG. también, y los otros cuatro, ¿vale? Que son, que no los tenemos ahora, Azure API Management, AWS, Kong y, bueno, sé que son cuatro. Alguno me estoy dejando, ¿vale? Pero sí que esos cuatro lo estamos construyendo, ¿vale? Nosotros aquí tenéis dos partes, ¿vale? Tenéis el ciclo, pero además tenéis una parte que es el Easy Deploy, que eso ya tenéis vosotros que decidís si lo queréis utilizar o no, ¿vale? ¿Qué es un Easy Deploy? No sé cuánto conocéis VS2, pero proyectarlo con cualquier API Manager, ¿vale? Hay cierta configuración nuevamente en los despliegues de los API Managers que el responsable de la API, API Owner, pues tampoco lo conoce o incluso no lo quiere conocer, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, ¿vale? Para que veáis un poco el ciclo de uso 2, pero que es igual, ¿eh? En el resto, ¿vale? Es que normalmente arquitectura lo que hace es subir una plantilla, ¿vale? En este caso, la plantilla de VS2, pues es el típico de plantilla, ¿vale? Es una preconfiguración de, oye, mis API van a tener esta seguridad, van a tener estas capas disponibles de consumo, lo que sea, ¿vale? Cada API Manager tiene diferente tecnología para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Nosotros a ver, cuando le damos la posibilidad al usuario, he quedado sin voz. ¿Vale? Lo que él puede hacer es que puede elegir qué plantilla. Oye, ¿yo qué quiero hacer? Pues oye, yo quiero trabajar con la de WAU de Client Credentials o la WAU de Password, yo qué sé. ¿Vale? Y entonces esto lo preconfigura. No tiene que ir, en este caso sería PG, pues a ver X cosas, me da igual, a US2 a configurar este tipo de cosas. Ya lo ha preconfigurado, hay una serie de plantillas. Y entonces cuando él inicializa lo que es el proyecto de, en este caso US2, en el caso de API sería en el proyecto de API Proxy, ¿vale? Que se llama Initializer. Y luego tienes el despliegue, ¿vale? No sé si alguna vez habéis desplegado en US2, ¿vale? Pero hay cosas que se pueden predefinir también por arquitectura, ¿vale? Entonces nosotros lo que definimos y lo que estamos trabajando por cada uno de los API Managers son igual, ¿vale? Esto es un despliegue en US2 en API Quality, ¿vale? Solo tienes que definir el gateway, que si tienes no perfecto. Si tuvieras categorías, también, porque eso no podemos seleccionar, y los endpoints, ¿vale? Todo el resto lo ha preseleccionado arquitectura, claro. Si vosotros vais no sé si alguna vez habéis entrado en US2, ¿vale? Yo creo que es este. A ver si. ¿Vale? A ver. Vale, un despliegue. Da igual US2, ¿eh? Es decir, ¿vale? Este es Marco. Aquí, ¿vale? Un despliegue de una API es todo esto. Tienes que definir todo esto, tienes que definir business info, subscription, documento, bla, 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 runtime, recursos. Y en general todos los API managers tienen un montón de cosas, pero que muchas veces, o el 90% de cosas, se pueden predefinir, ¿vale? Para los despliegues simples desde arquitectura, ¿vale? Pues en este caso todo esto no lo mete. O sea, esto lo ha predefinido arquitectura y él solamente me dice, oye, dame los endpoints, dame el gateway, ¿vale? Porque esto lo que indica es si va a internet o va a extranet y ya está. Y si hay un usuario avanzado, dice, no, y si es que hay un usuario avanzado y quiere modificar no sé qué, ¿vale? Dependiendo de la organización, pues ya podría modificar, y esto es el fichero de información, es decir, que podrían tocar lo que quisiera, ¿vale? Pero si no tienes conocimientos de usuarios, tú puedes desplegar con esta herramienta, ¿vale? Si tú no tienes conocimiento de usuarios, tú no te puedes ir a Publisher y desplegar porque vas a estar preguntando todo el rato
que si el throughput del backend es uno, es otro, que no sé qué, ¿vale? Ese tipo de cosas son lo que estamos trabajando, ¿vale? Igual, o sea, que lo veáis no quiere decir que no se pueda desplegar. Oye, si quieres desplegar con fichero, desplégalo, no hay ningún problema. Pero le damos la facilidad nuevamente a los clientes para que tengan las dos configuraciones de despliegue que sería directamente con el fichero y que lo sube el usuario, o bien un simple deploy. Eso depende de cada uno de los estos. Y luego es verdad que lo digo. Y luego lo que hacemos también, ¿vale? Que esto lo estamos enriqueciendo, ahora tenemos poco, pero queremos ir añadiendo es que incluso el API Owner, el API Designer, ¿vale? Tenga una pequeña información de lo desplegado. Pues si está desplegado, si tiene consumidores, básicamente, pues son, si tienes consumidores, si los productos, quién, si es una API, qué productos te están utilizando, si tienes consumidores, las apps que se llaman consumidores y poco más, ¿vale? Esto lo hemos empezado a hacer en VS2, la información del despliegue es algo que estamos trabajando con el resto, pero todavía no lo tenemos, ¿vale? Pero da igual, irá llegando porque, como veis, vamos replicando cada una de las cosas. ¿Te he respondido bien? ¿Sí? Es que yo he empezado a hablar mucho, ¿eh? Te Bueno, quedas sin voz. sí, sí. Bueno, si era un poco para que ver si realmente lo que... ¿Vale? Entonces, de las nuevas funcionalidades, pues tenemos lo que hemos visto de la parte de, ¿vale? De endpoints probados y sin probar, que es una nueva funcionalidad que hemos metido y que nos parece interesante para que sepáis que en Point no se han subido ninguna prueba. Tenemos, ¿vale? Toda la parte de actualización de Micros, es decir, que si tenéis la última versión de Micros ya somos compatibles con ella, que eso sí, importante también, ¿vale? Y luego, no sé si, o sea, vosotros trabajáis con MCPs. Vale, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, queréis trabajar desde Visual Studio Code, ¿vale? Nosotros hemos sacado el MCP de API Quality, ¿vale? Al final lo que te permite en ese sentido, pues es nada, instalarte con tus credenciales el MCP en Visual Studio Code, ¿vale? Y empezar a probar desde ahí, ¿vale? Aquí ponemos la guía para que lo podáis configurar. Hemos puesto una pequeña pantallita para que os configure el email, ¿vale? Pero en este caso sea así. Y entonces le dais aquí, os genera un token que es válido para eso, e incluso si tenéis Visual Studio Code, te permite importar directamente nuestro MCP para poder desplegar, ¿vale? Ya tenemos algunos clientes que están automatizando API Quality con Jira para diferentes cosas y lo están haciendo toda la parte con MCPs para poder enlazar un poco y asesorar. Eso ya dependería un poco de lo que, no, de lo que estéis probando, etcétera, ¿vale? Lo bueno que veis es que es muy fácil, te lo carga actualmente y tienes tu pantalla, que a veces la parte de autenticación MCP es un poco la que puede ser un poquito más problemática, ¿vale? Pero con esto te permite tenerlo todo de una forma más fácil, ¿vale? ¿Alguno estáis utilizando MCPs? Comenta Andrés por el chat que sí que está utilizando MCPs. Vale. Vale, ahí solamente decirte que esperes a novedades porque este es nuestro MCP, ¿vale? Pero la propia herramienta creo que bueno, no tiene ningún misterio, es decir, igual que tenemos el ciclo de vida del OpenAPI, de las APIs REST, y ahora vamos a meter la de Sync API, vamos a meter el mismo concepto, con lo mismo que os hemos contado, pero para MCP, ¿vale? De aquí a final de año. Entonces, va a ser muy fácil, ¿vale? De crear un CICD de MCPs directamente con nuestra herramienta. Así que Andrés está a punto cuando lo saquemos para avisarte por si quieres probarlo, ¿vale? Y luego y si lo quieres empezar a probar el MCP API Quality, pues nada, me comentas y nada, ya. Y lo te digo, tenemos ya clientes que precisamente lo están utilizando, ¿vale? Les ha parecido, bueno, pues lo digo, están, bueno, te voy a decir más que utilizan, están haciendo pruebas, ¿eh? Pero luego tienen como un proyecto de I+D, precisamente de unir ambas cosas, de unir la parte de Jira con la parte de las APIs, como subir la API, ver si está bien, etcétera, y lo están haciendo todo por MCPs, ¿vale? Tanto el MCP de Jira, si lo conocéis, como el MCP de API Quality. Vale, si queréis continúo, es una de las cosas que creo que es más interesante, ¿vale? Hemos sacado y que, bueno, y que os puede dar un puntito más si queréis en ese sentido, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta.
casi todas las funcionalidades las tenéis disponibles. Si veis que hay alguna funcionalidad que no tenemos por MCP y que necesitáis, la pedís sin problema, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido intentar poner las más comunes que nos iban pidiendo y esto es algo que es vivo, es decir, que vamos a ir metiendo cada vez más según las necesidades de los usuarios que están haciendo, ¿vale? Un manual entero, lo tenéis en internet, ¿vale? Y ahí nada, es simplemente como habéis visto, ponéis MCP API Quality y os dice paso por paso todo lo que tenéis que hacer para instalarlo y, lo digo, y abrirlo. Si utilizáis Visual Studio Code para ejecutarlo y probarlo desde ahí, ¿vale? Vale, ¿dudas, preguntas? Vale, pues continúo si queréis, ¿vale? Vale, otra de las novedades que os he comentado era la parte de la proxy, ¿vale? Hay una parte que no sabe, que era la ejecución de Zaproxy. Bueno, simplemente que tengáis en cuenta que podéis, por supuesto, en Zaproxy configurar la URL que queréis, ¿vale? Y hay una parte que se llama la políticas, que podéis elegir qué política queréis. Por defecto ponemos API, ¿vale? Que es la recomendada por Zaproxy para atacar APIs, ¿vale? Pero podéis utilizar otro tipo de políticas, ¿vale? Que, bueno, pues tiene una serie de políticas o subir vuestra propia política para hacer ataques que no esté dentro de esta, ¿vale? Al final son cosas que vosotros definís, ¿no? En ese sentido y que os puede ayudar, ¿vale? Más cosas que hemos hecho y que son nuevas, ¿vale? Lo que os decía antes, la parte de roles, ¿vale? Nosotros siempre hemos tenido una serie de roles, ¿vale? Que son los que veis, ¿vale? Toda esta pantalla es nueva para que tengáis un poco en cuenta que son todas las funcionalidades de cada uno de los roles, ¿vale? Pero no solamente os damos la posibilidad, evidentemente, de añadir usuarios, sino de crear vuestro nuevo rol, ¿vale? Esto es todo nuevo y aquí podéis perfectamente, pues eso, crear vuestro propio rol, indicar qué es lo que queréis que haga ese rol, pues si quiere gestionar dominios, si quiere gestionar repositorios o lo que sea, ¿vale? Ahora mismo la parte, lo digo, hasta hace poco tenías que ajustarte al rol que teníamos, ahora ya tenéis total libertad para crear los roles que creáis oportunos, ¿vale? Son las novedades que hemos ido metiendo y que me parecen bastante interesante. Vale, a ver, sí, tenemos bueno, vale, lo que os decía, hemos metido un step nuevo, que es la parte de, a ver si lo tengo aquí metido, que no teníamos que era el Open API Generator, eso tampoco estaba, pues sí, yo no sé si tengo uno. Así vemos. Por ejemplo, a ver, en este caso vamos a meterle, y quiero ver es deploy US2. Ciclo de vida deploy US2. Vamos a filtrar por ciclo de vida de US2. Y en deployment vamos a meter un nuevo step, ¿vale? Que es el de Open API Generator. Este lo vamos a habilitar para que veáis que es tan fácil como hacer esto. Y ya acabo de añadir, si os dais cuenta, dentro de mi ciclo de vida, ¿vale? La capacidad de poder generar cosas. Vale, pues ahora vamos a desarrollo, ¿vale? El nuevo que he añadido está en desarrollo, no está en migración. Vale, y este es Open API Generator, ¿vale? Puedo configurar y aquí podría generar lo que quisiera, ¿vale? Por ejemplo, hay clientes que nos habían pedido K6, ¿vale? Que es una tecnología de pruebas. Bueno, pues tú aquí eliges lo que quieres generar, algo en concreto, pues da un poco igual lo que generemos. A ver, quería ver el K6, este, que es un lenguaje de pruebas de Step, ¿vale? Y con esto ya crearíamos el fichero. Bueno, esto es la configuración, ahora vamos a dar play. Vale. Y ahora lo podríamos ejecutar. Vamos a ejecutar. Ahí ya sabéis cómo funcionamos, ¿vale? No dejamos de ser algo que va por debajo, ¿vale? Es decir, que realmente lo que está enviando es al repositorio, ¿vale?
envía pues esta petición, ¿vale? Entonces al final lo que hace es enviar, pues eso, que se ejecute aquí como dijéramos, un step, ni más ni menos, ¿vale? Y aquí se empieza a ejecutar perfectamente, etcétera, ¿vale? Lo bueno que os decía, y así aprovecho para ver otras cosas, ¿vale? Es que nosotros al final no dejamos de ser un API Apps Low Code. Todo lo que os he dicho, todo está configurado, pero todo está en el repositorio del cliente. Es decir, no somos nada vendor login, sino al revés, ¿vale? Somos súper compliant con cualquier tipo de organización porque realmente estamos trabajando sobre el repositorio y por lo tanto, oye, pues si el día de mañana, Dios no quiera, pero no nos quiere, él no va a tener que hacer grandes cambios ni cosas raras, sino que él ya tiene todo en su repositorio y desde aquí él puede hacer la configuración. Yo siempre digo que quiero que nos quieran por la funcionalidad esa que hacemos, no porque estén cautivos con nosotros. ¿Vale? Esto ya depende de la velocidad, eso sí, de los runners que tengáis y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a esperar a que se cree K6, ¿vale? Mientras vamos a seguir viendo alguna novedad, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Para lo que no conozcáis, ¿vale? Nosotros tenemos modelos, ¿vale? Es decir, nosotros, aparte de ser un explorador de APIs, tenemos la parte de modelos. Y luego tú puedes llegar aquí, ¿vale? Y puedes ver el modelo, ¿vale? Somos bastante disruptivos porque el modelo lo guardamos en repositorios también. Es decir, que no es que el modelo sea pues una base de datos, etcétera, que se pierda, sino que el propio modelo también tiene su propio repositorio y su propio ciclo de vida, ¿vale? Eso no lo vais a ver en ningún sitio. Puedes versionar fácilmente desde aquí el modelo, ¿vale? Y te dice en todo momento qué APIs están consumiendo tu modelo, ¿vale? Precisamente para saber, ¿vale? Precisamente para qué versiones y no impactes. Es decir, que si actualizas un modelo, pues puedes impactar a diferentes clientes y puedes crear un nuevo modelo y por lo tanto de una forma fácil lo podrías hacer, ¿vale? Eso es algo bastante disruptivo, ¿vale? En el mundo de los modelos, ¿vale? Y pues, si quieres, pues bueno, también tienes incluso la capacidad de crear entornos, ¿vale? Y de proporcionar tu modelo a diferentes entornos, ¿vale? Bastante interesante porque estamos sustituyendo a Picurio, etcétera, como un modelo de registro o de modelos en ese sitio centralizado, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Vale, y luego tenéis una pequeña pantallita de actualización de auditoría de modelos. ¿Vale? Sabemos que es interesante y que es un poco delicado porque se puede impactar, ¿vale? Pues en ese sentido es bastante fácil, ¿vale? Trabajar con modelos en la parte de API Quality. Podemos venir aquí, ¿vale? ¿Cómo lo veríamos en una API? Creo que, no sé si lo puse Entity Data. A ver, os voy a decir. Sí, aquí además podéis ver en todo momento los modelos que tenéis integrados, ¿vale? Para que podáis verlo y podáis trabajar con ellos, ¿vale? Esto es sí, bueno, no sé si todos lo conocéis, está en la pantalla. Nosotros no, siempre lo decimos, no obligamos ni al final cada uno que decida donde quiera, o sea, somos los primeros abiertos, ¿vale? Lo puedes definir en Visual Studio, etcétera, pero bueno, si quieres revisar o bueno, o a veces te puede venir bien cuando ya has definido, si solo quieres cambiar una cosa, pues venir aquí, ¿vale? Nosotros a la derecha te ponemos los problemas que hemos encontrado, ¿vale? Para que puedas ir a la línea, ¿vale? Y puedas corregirlo directamente, ¿vale? Estos son las mismas reglas que te salen cuando veíamos que teníamos una serie de errores de definición, ¿vale? Nosotros lo cargamos y se puede mover, ¿vale? Y tienes también la capacidad de poder poner comentarios si fuera necesario, ¿vale? Pero bueno, siempre decimos que podéis definir donde queráis. O sea, nosotros no vamos a restringiros, sino que en el fondo, eh, bueno, ¿vale? Y luego, como pequeña mejora, pero para mí es la mejora que más me han gustado, es esta parte que veis, ¿vale? Es decir, hasta entonces, claro, como somos un repositorio, ¿vale? Al final nosotros tenemos una actualización, etcétera, ¿vale? Pero eso se va actualizando y a veces le cuesta un poco más o menos dependiendo de cómo nos contesten en el repositorio. Gracias a esta pantallita podéis refrescar en cualquier momento y no os hace falta refrescar la pantalla ni nada, sino que siempre podéis tener estado. Pensar que, claro, que nosotros os facilitamos todo, es decir, puedes ver los logs, esto funciona aquí mismo, no tienes que ir a GitLab, puedes ver aquí también todo el histórico de ejecuciones que has tenido, o sea,
que realmente está hecho si quieren la gente irse al repositorio que se vaya, pero tienen una información que les es relativamente fácil manejarse sin necesidad de ir al repositorio. De hecho, o yo normalmente para esos senderos no suelo ir y mira que defino unas cuantas APIs en ese sentido. ¿Vale? Pues ya voy terminando. ¿Vale? Eh, ¿Dudas que tengáis hasta la hora? Vale, pues de las cosas que os he dicho, pues bueno, novedades que ya os he ido adelantando, pues los cierres de ciclo, ¿vale? Que eso ya los hemos estado viendo antes, es decir, toda la parte de nueva es la de API, esto el ciclo de vida de API es nuevo, el ciclo de vida de IBM es nuevo, ¿vale? Y el de detalle es nuevo, ¿vale? El que teníamos era WS2 y hemos creado estos tres en los últimos meses, ¿vale? Para que tengáis en cuenta todo lo que se está creando y todo lo que está avanzando en nuestra aplicación, que es bastante en ese sentido, ¿vale? Y luego, otra novedad que no teníamos es la importación masiva de usuarios, ¿vale? Para lo que no conozcáis un poco cómo funcionamos, ¿vale? Tú puedes crear y registrar, ¿vale? Y las licencias Enterprise pueden conectarse con su propio IDP, ¿vale? Al final, como cualquier otro SaaS, pues tenemos esa modalidad. O te conectas con tu usuario, etcétera. ¿Vale? Nosotros somos SaaS o híbrido. Tienes la opción de ejecutar todos los componentes, repositorio, todo en local, pero siempre tienes el control plane dentro de la nube o directamente utilizas todos los componentes en la nube, ¿vale? Y luego teníamos la parte de crear, invitar a usuarios, pero la verdad es que era un poco tedioso que era uno a uno. Ahora ya tenéis la opción de descargaros un CSV, por ejemplo, e importar masivamente todos los usuarios. Si sois de los que prefiere invitar, pues ahí os lo dejo, pero si sois 100, 200, 500, piensa que esta aplicación está hecha para poder trabajar con un Banco Santander o con un Bancolombia, y un Bancolombia que además puede ser cliente nuestro en breve, o para poder trabajar con una empresa de producto de inteligencia artificial, que tenemos clientes así. O sea, es decir, que podemos tener y albergar empresas de 5 personas a empresas de 5.000 personas, ¿vale? Lo bueno que tiene Cloud API, digo, la herramienta en ese sentido, ¿vale? Y poco más, yo creo que, porque hay alguna cosilla más, pero bueno, para los que no conozcáis las opportunities, es que lleva mucho tiempo sin estar con vosotros y la parte de novedades. La Opportunity, al que no lo conozca, ¿vale? Es como un formulario, un template, ¿vale? Que realmente normalmente las organizaciones grandes se registran antes del Open API, ¿vale? Y que te permite de alguna forma conocer la API que vas a almacenar, ¿vale? Cosas que se suelen meter cogemos una ficha para los que no hayáis trabajado nunca con ellas. Pues, por ejemplo, si cumple la RGPD, si es pública o privada. Bueno, si, por ejemplo, si es un nuevo servicio, fecha de estreno de servicio, códigos internos, bueno, algunas cosas que la tecnología propia que se va a implementar en backend o yo sé. Ese tipo de cosas normalmente las herramientas te lo hacen en un Excel y luego lo subes. Vale, nosotros lo que hemos hecho ha sido un template generator bastante potente para toda la parte de fichas que te permite, claro, te permite hacer muchas cosas. O sea, no tenemos, tú puedes definir cualquier campo, si es obligatorio, no es obligatorio, puedes llevarte al OpenAPI y tienes un montón de selectores, ¿vale? Tienes campos de texto libre, selectores tipo formulario, es decir, ahora lo veréis que es selector único, pero tienes tipos de instrucciones, que esto es muy de instrucciones fijas para que te salgan en los campos, campos calculados que se puedan calcular con otros campos, campos calculados con texto fijo, editable, propiedades. Incluso te puedes traer aquí y llevarte propiedades de la propia organización y seleccionar, ¿vale? Al final, como os he dicho, tenemos una estructura jerárquica. Nosotros definimos a nivel de organización propiedades que son heredadas por las áreas funcionales y luego las APIs. Lo cual quiere decir que un despliegue de una API puede ir personalizado totalmente con su área funcional y con su organización, ¿vale? Simplemente se van heredando y luego en el CIC que nosotros inyectamos podemos recoger ese tipo de aplicaciones. Y esto, claro, es muy potente porque, como veis, al final me permite hacer con una serie de pasos toda esa información que realmente no está recogida en OpenAPI ni quiero que esté, ¿vale? Y además, si no solamente lo permitimos hacer eso, sino que incluso nuestra aprobación es, yo quiero crear una nueva API
se lo voy a mandar al equipo de gobierno, el equipo de gobierno puede aceptarla y rechazarla. ¿Vale? Hay un ciclo de vida que es muy interesante, que es el ciclo de vida de la API, perdón, de la ficha de la API. Y entonces tú podrías aceptarla o rechazarla. Podrías decir, oye, pues necesito que me la apruebes, ¿vale? Y con esta aprobación, ¿vale? Se lo enviaría al equipo de gobierno y el equipo de gobierno podría aceptar o rechazar y indicar por qué. ¿Vale? Incluso puedes poner que no se puedan importar APIs con que no estén aceptadas, es decir, que no estén aprobadas en su ficha o su solicitud de API. Esto entonces, por lo tanto, primero se solicita, el gobierno lo puede revisar, mirar y si cuando está aceptada podríamos importarlo. Como siempre, todo es configurable. Puedes hacer la API sin configuración o con configuración. Lo que os decía, que todo depende de la parte que tengáis configurado. ¿Vale? Aquí está como es obligatoria. Entonces tendrías que tener una ficha aprobada para poder empezar a definir el OpenAPI. ¿Vale? Marco, pregunta a Laura que si tenemos manera de meter ese token manualmente y o mediante script en el stage de pruebas de Tap Proxy. Eh, tenemos lo que has visto, que es de como que tú puedes subir tu policy, ¿vale? Y de todas formas, es lo que os decía, es si alguna de esta parte tenéis que entender que esto es totalmente extensible. Es decir, que si hay algo que ahora mismo no lo tenemos, ¿vale? Pero que porque nosotros estamos en eso y ahora a nuestra siguiente versión de Proxy de Zaproxy, ¿vale? No va a ser el que habéis visto, sino vamos a coger el Newman y vamos a obtener ataques mediante Newman, ¿vale? Entonces, si veis que hay algo que no esté, ¿vale? Pues como siempre, pedírnoslo porque estamos avanzando y aún así siempre entender que es totalmente editable. Es decir, que si alguna cosa no va tal, podíais meterlo en cualquier momento, que es una de las cosas que yo creo que es decir, que no te va a parar nunca. Oye, si ves que yo no lo he metido por el fichero de propiedades, me lo pides, pero incluso puedes hacer, ¿vale? E incluso lo que os he dicho siempre, hay steps en tu organización que no estén definidos, ¿vale? Es decir, que nosotros no tengamos, lo podéis crear en cualquier momento, ¿vale? Y por supuesto, como nos ha ido pasando a nuestros clientes, nos van diciendo, oye, he creado estos steps y nosotros intentamos luego irlos creando dentro de la organización para que ellos lo puedan tener, ¿vale? Al final nosotros hacemos un mantenimiento en ese sentido. Entonces, no lo sé, te diría que no, Laura, pero echar un vistazo y si no está, pues nada, hablo con el equipo de producto para que lo metan. Y siempre sabiendo que lo podéis meter, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Pues si queréis lo dejamos aquí. Eh, creo que he sido puntual. Bueno, más en la salida que en la entrada. Eh, nada, o sea, Marco, un sprint. O sea, nosotros trabajamos por sprint. Entonces, cuando nos lo pedís y tal, o sea, en general solemos tardar un sprint, lo que quiere decir 2 semanas. Vale, nosotros hacemos display, por eso, o sea, tú ves la aplicación, si alguno lo habéis visto y lo veis ahora, no tiene color. Hemos metido, pues, no sé si 20 más, o sea, realmente yo estoy bastante contento. Vamos haciendo muchas cosas, creo que además cosas muy novedosas y normalmente es un sprint, es decir, no es algo que tardemos en ese sentido. Y vuelvo a decir, y que a lo mejor no lo pides, te edito directamente tu step para que lo tengas ya funcionando ahora y voy trabajando en el siguiente, ¿vale? pues si quieres, Marco, cerramos diciendo que la semana que viene, el miércoles, vamos a estar en el API Day y que nos podéis ver ahí físicamente. Vamos a estar con un stand y podéis pillar vuestras entradas. De hecho, tenemos un descuento. Yo ahora, después del webinar, os mando un correo para agradeceros, para mandaros la grabación del webinar y os paso el descuento que tenemos para las entradas. Y que si nos queréis ver ahí presencialmente, de hecho, Marco va a hablar de API Ops en el evento. Eh, estáis invitados, ¿vale? Y pues yo creo que ya le damos cierre, ¿no, Marco? Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí. Agradeceros todos los que queráis ver en directo, más demos, etcétera. Eh, y nada, nos vemos. Bueno, yo espero y deseo veros a todos, la verdad, en el API This Day, donde vamos a estar allí y creo que va a ser bastante interesante, ¿vale? Muchas gracias a todos. Venga, un placer. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Bueno.